amarás como a ti mismo. Y eso es importante nosotros tenerlo en cuenta en nuestras vidas, porque hay un pasaje bíblico en Mateo 22:39 que dice, el segundo es similar, amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti. Este es uno de los mandamientos por los cuales le preguntaban a Jesús que cuáles eran los mandamientos más importantes de la ley de Dios. Y él le mencionaba dos. El primero de ellos, amar a Dios. Y el segundo, dice, es similar. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Aquí hay un requisito muy importante para poder amar al prójimo, y es que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. Luego surge la pregunta es, ¿te amas a ti mismo? Ahí viene la pregunta, y es una pregunta que debemos interiorizar y responder cada uno de nosotros. Porque durante la vida que hemos desarrollado, los años que llevamos sobre la tierra, quizás hemos experimentado lo contrario. Quizás hemos empezado a experimentar que no nos amamos a nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta de ello. Es como de pronto lo que le pasa a un alcohólico. No reconoce que está dominado por el vicio del alcohol. Muchas veces los cristianos no reconocemos que nos falta amor propio, que nos falta amarnos a nosotros mismos, y que esa falta de amor propio es lo que hace que nosotros nos alejemos de las personas, las rechacemos, incluso agredamos a las personas que están a nuestro alrededor. El alcohólico, que debe reconocer que es alcohólico, nosotros también tenemos que reconocer que durante nuestra vida de pronto hemos experimentado episodios donde no nos amamos a nosotros mismos, donde no tenemos una verdadera autoestima, donde no tenemos un verdadero amor propio. Desde la psicología, el amor propio se ha conceptualizado científicamente como autoestima. Hace referencia a la valoración o estima que una persona tiene de sí misma. Si cambiamos ese término de amor propio por autoestima, la pregunta sería, ¿te estimas? ¿Te valoras? ¿Te aprecias? ¿O de pronto permites que los demás sean los que te valoren, te aprecien y te minimicen? Quizás es lo que estamos haciendo nosotros y lo que hemos caído durante tantos años en nuestra vida. Miremos algunos ejemplos. Empecemos por Moisés, uno de ellos. Dice Moisés en Éxodo 4:10, cuando se encontró con Dios y Dios le dio la orden de ir a liberar al pueblo israelita de la esclavitud del imperio egipcio, Moisés sacó adelante eso que había en su corazón, esa falta de amor propio. Y le dice Moisés a Dios lo siguiente. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Ese problema lo tengo desde niño. Si ustedes recuerdan la historia de Moisés, entenderán que Moisés nació en un momento en el cual se había dado una orden de matar a todo niño varón menor de 2 años del pueblo hebreo. Los padres de Moisés, al ver que la vida de su hijo recién nacido estaba en peligro, lo escondieron dentro de una canasta, la pusieron a flotar sobre el río para que las corrientes de las aguas llevaran esta canastita hacia donde estaba la hija del faraón, y quizás con la esperanza de que la hija de faraón lo recogiera y tuviera misericordia de ese bebé. Y sucedió así. La hija de faraón, al ver la canasta y al escuchar el llanto del niño, recogió al niño y lo adoptó como propio. Entonces tenemos un bebé que fue separado abruptamente de sus padres, fue adoptado por la hija de faraón, pero no tuvo papá, porque el faraón era el abuelo, y digamos el abuelo político en esos momentos. Tuvo que vivir durante toda su infancia alejado de sus seres queridos, de su familia. La mamá lo alimentó de pecho durante unos años, pero después fue separado de su madre nuevamente. Y allí en el imperio egipcio fue educado de acuerdo con la cultura egipcia y creció, pero no tenía padres. No los podía ver porque eran otro pueblo y él no sabía de ellos hasta mucho más avanzada edad, donde descubrió quiénes eran realmente su sangre.
Y después de un tiempo en el cual él se enfrentó contra uno de los propios egipcios y le dio muerte, tuvo que huir al desierto porque lo iban a matar los mismos egipcios. Y en esa huida al desierto tuvo que vivir más de 40 años en ese lugar. Tuvo ese encuentro con Dios. Y él le dice a Dios, es que yo no sé hablar. Y quizás en nosotros nos ha pasado algo muy similar. Quizás en la infancia o cuando entramos a la escuela, a primaria o bachillerato, tuvimos ese problema. Quizás se nos enredaba la lengua y no éramos capaces de hablar y nos daba vergüenza con los compañeros y los compañeros se burlaban de nosotros porque no sabíamos hablar bien. Esa infancia que nosotros vivimos, esa adolescencia que nosotros vivimos, en la cual nuestros compañeros nos hacían bullying, se burlaban de nosotros, cuando tratábamos de preguntar algo se reían de nosotros y nosotros en esos momentos sentíamos que la autoestima se nos bajaba profundamente, que ese amor propio era atacado y nos enconchábamos, nos encerrábamos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces tuvimos pronto dificultades en el mismo bachillerato para tratar de hacer una pregunta? Y aunque teníamos la pregunta en los labios, no la formulábamos porque nos daba vergüenza quedar mal delante de los compañeros. Yo fui uno de los que pasé por esa situación. Me daba pena preguntar en clase ante alguna duda que surgía por la explicación del profesor. Y aquí Moisés lo dice y es lo que hemos vivido nosotros. Ese problema lo tengo desde niño. Desde niño nosotros hemos crecido atacados por la sociedad, atacados por los compañeros, atacados por los adultos. Nos han rechazado, han hablado mal de nosotros, se han burlado de nosotros, se han reído en la cara de nosotros por la forma como caminamos, por el físico que tenemos, por la forma como nos vestimos, por la forma como comemos. Es decir, por todo hemos recibido burlas. Y eso desde niños. Eso ha hecho que en nosotros la autoestima se disminuya profundamente y empecemos a enconcharnos y a no disfrutar del amor propio que deberíamos hacer. Ahora pasemos a otra situación. En Génesis 37:20 se nos revela otra historia interesante. Y en este caso la vida de José, que nosotros la hemos escuchado en varios momentos. Y aquí hay una conversación de los hermanos de José. Dice, ahí viene el soñador. Mira cómo la forma como se estaban burlando de su hermano José, que era el menor, era el consentido, el preferido de su padre Jacob. Ahí viene el soñador, exclamaron. Vamos, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Mire qué pensamientos tan malvados, tan destructivos, cuál era el odio tan fuerte que experimentaba José de parte de sus propios hermanos que deseaban matarlo y echar su cuerpo en una cisterna, en un pozo. Luego le diremos a nuestro padre que algún animal salvaje se lo comió. Veremos en qué paran sus sueños. Recordemos que José en esos momentos fue salvado porque su hermano mayor le dijo, no lo matemos, no hagamos ese daño, más bien escondámoslo en ese pozo y lo vendemos como esclavo. Y eso fue lo que sucedió con José. Él fue vendido como esclavo, fue separado en la adolescencia abruptamente de su padre que le amaba y de su madre también. Perdió a sus padres y no solamente a sus padres, sino que se quedó con sus hermanos y descubrió el corazón de sus hermanos, tanta maldad que había para con él. En nuestra vida hemos encontrado ese tipo de hermanos, ese tipo de familia, ese tipo de primos, ese tipo de tíos, no sé, hemos encontrado personas a nuestro alrededor que han querido destruirnos, han querido acabar con nosotros completamente. Eso le pasó a José, pero Dios estuvo con José en esos momentos y lo sacó a un propósito mucho mayor. En Lucas se hace mención de una de las parábolas que hemos conocido muchísimo y es la del hijo pródigo. En esa situación, este hijo pródigo como que tenía demasiado amor propio, como que se las creía muy poderoso, muy suficiente, muy capaz, y le pidió la herencia a su padre para irse. Y así lo hizo, se fue. Pero como le fue mal,
después de haber abandonado la casa de su padre, llegó un momento en el cual se pasa ese episodio. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Un hombre que era prepotente, arrogante, se las creía muy todo, muy capaz, como lo suelen suceder muchos hijos hoy en día que abandonan a sus padres, piden su parte de su herencia o los dejan sencillamente porque quieren enfrentar el mundo y se sienten autosuficientes y menosprecian el consejo de sus padres. Se fue a probar suerte y le fue mal. Le fue como los perros en misa. Pero hubo un momento en el cual ese hombre cayó en cuenta. Entró en razón. Se dio cuenta que la había embarrado. Se dio cuenta que había tomado unas decisiones muy equivocadas. Y dijo, hombre, ¿qué estoy haciendo aquí aguantando hambre cuando aún los empleados de mi padre tienen comida de sobra? Entonces tomó una decisión. Miren lo importante aquí. Él reconoció que estaba en esa situación por culpa suya y tomó una decisión, voy a volver a mi padre. Pero la decisión que él tomó ya no era el hijo arrogante, prepotente, sino más bien del hijo que había bajado, ¿sí? Había bajado ese amor propio tan exagerado que tenía, lo había bajado a un nivel de que se conformaba con que el padre lo contratara como un jornalero. Pero ustedes entenderán y si siguen la historia se darán cuenta que el papá no lo trató como un jornalero. El padre, lleno de amor, hizo fiesta, le puso un anillo, las mejores ropas, hizo preparar alimentos, hizo todo un banquete porque su hijo había llegado nuevamente a casa. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios cuando nosotros volvemos a Él y nos encontramos verdaderamente con Él. Pablo le hace una recomendación a su discípulo Timoteo muy interesante. Es una recomendación que yo me acordé cuando estaba empezando ministerio en la ciudad de Cali. Tendría yo unos 24 años quizás, y mis discípulos eran mayores que yo, ya eran personas con niños grandes, con hijos adolescentes y todo. Pero Dios me regalaba en esos momentos este pasaje, 1 Timoteo 4:12. Y me decía, y de pronto te está diciendo a ti en ese momento lo mismo, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu limpio proceder te conviertan en modelo para los creyentes. Ahí en esos momentos yo entendí que a pesar de ser joven, mucho más joven que mis discípulos y discípulas, no debía permitir que ninguno me menospreciara, es decir, no debía tolerar el menosprecio de los demás, porque se puede dar en el ministerio, en el trabajo, en cualquier circunstancia. La persona lo puede ver a uno joven, inexperto, y lo pueden menospreciar a uno. Pero es asunto de uno, y Pablo se lo dice al discípulo Timoteo, le dice que nadie te menosprecie. En otras versiones le dice, no permitas que te menosprecien por ser joven. Es asunto de que yo lo permito o no lo permito. La falta de amor a mí mismo viene muchas veces de afuera, pero yo la permito o yo también estoy en la capacidad de bloquearla y no permitir que cuando me ataque eso afecte completamente mi vida. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 hay algo muy interesante que nosotros debemos tener muy claro para poder superar esa falta de amor propio, ese amarnos a nosotros mismos, tener una autoestima propia, tener un valor propio delante de Dios. Y mira el concepto que Dios tiene de nosotros, y ese concepto correcto que Dios tiene de nosotros es el que nosotros debemos tener y fortalecer en nuestras vidas. Mire cómo lo describe claramente. Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Interesante. Aquí no somos miembros de la familia Sánchez, Martínez, Rivera, Ortiz, X o Y.
somos miembros de la familia de Dios. Dios es el papá. Y tenemos un papá supremamente poderoso. O sea, no somos cualquier cosita. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el creador de todo lo que existe a nuestro alrededor. Entonces no somos cualquier cosita. Tenemos un linaje, tenemos un nombre, tenemos un apellido que destacar. No somos cualquier cosita en el mundo. Ahora, no solamente somos hijos de la mejor familia que puede existir en el mundo, sino que también hay algo muy importante, dice, son sacerdotes al servicio del rey. Mire, interesante, somos sacerdotes. Los sacerdotes son las personas que están en la presencia de Dios e interceden delante de Dios por los demás. ¿Te das cuenta? Que tú eres una persona que tienes la potestad, la capacidad dada por Dios para que ores, intercedas por aquellos que no son miembros de la familia de Dios. Es la oportunidad que tú tienes. Es esas vestiduras sacerdotales que tú debes vestir. Dios te ha dado eso. Estar al servicio de Dios como sacerdote intercediendo por familiares, por amigos, por vecinos, por las personas. Porque cuando tú intercedes delante de Dios, lo haces con poder. Eres miembro de la familia de Dios. Eres sacerdote al servicio de Él. Y en tercer lugar dice algo muy interesante. Eres su pueblo. Y cuando yo soy pueblo de Dios, Él es mi rey, Él es mi Señor, y Él gobierna con justicia sobre mi vida. Y como yo soy su pueblo y Él es un rey justo, Él me protege completamente. Hay esas verdades en las cuales nosotros debemos creer y fortalecernos para superar esa falta de autoestima, para fortalecer ese amor propio que me permita amar al prójimo como a mí mismo. La primera verdad, soy su hijo, el hijo de Dios. Él es mi padre. Tengo nuevos hermanos, una familia poderosa de la cual me rodeo. Segunda verdad, soy sacerdote y como sacerdote puedo y debo interceder por otros. Tercera verdad que debes grabarte en tu corazón. Soy parte de su pueblo, el pueblo de Dios. Él es mi rey, quien gobierna con justicia y bondad. Él defiende mi vida. Recuerden las palabras de Jesús. Él decía, mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús, mi reino, el pueblo de Dios no es de este mundo. Es un pueblo celestial, es un reino celestial. Estamos en el mundo, pero de paso, como embajadores de Cristo Jesús aquí en la tierra. Pero nuestro reino verdaderamente es un reino celestial juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a través de ese triángulo que entiendas cómo es la situación de ese amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en primer lugar, Dios expresa su amor para conmigo y Él extiende ese amor y me dice, mira, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Ese amor de Dios que me ofrece a mí, un amor desinteresado, un amor que no mira quién soy yo, que no mira que yo tengo falta de amor propio, que me considero muchas veces poca cosa. Ese amor es el mismo amor que le ofrece a mi prójimo. Ahora, debemos entender quién es ese prójimo. La palabra prójimo significa próximo. ¿Y quién está próximo a ti? En esos momentos, próximo es esa persona con la cual yo puedo hablar, puedo relacionarme, puedo mirar, de pronto puedo abrazar, extenderla en la mano o puedo conversar con esa persona. No podría decir en esos momentos, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos o el presidente de Rusia es mi prójimo porque no tengo ninguna forma de contactarme con él. Pero sí, con ustedes que están a través de esta videoconferencia escuchándome, yo puedo conectarme con ustedes en espíritu, en corazón, y ustedes son mi prójimo, así como yo soy su prójimo, porque a pesar de las distancias, los medios de comunicación nos acercan. El amor de Dios hacia mi vida
es el mismo amor de Dios hacia mi prójimo. Y cuando yo me amo a mí mismo, mira a ver, cuando yo me amo a mí mismo, puedo amar a mi prójimo. Y como yo amo a mi prójimo, me amo a mí mismo, la flecha del amor va bidireccional, puedo amar a Dios. Entonces es vital que yo aprenda a amarme a mí mismo para que pueda amar a Dios, pueda amar al prójimo, y como reacción, el prójimo empieza a amarme a mí y el prójimo, por mi testimonio, empieza a experimentar y a vivir y amar a Dios. En conclusión, en ese tiempo, vamos a decir que disfrutando de su amor, del amor de Dios, puedo aprender a amarme a mí mismo para amar a mi prójimo. Oremos entonces. Padre, queremos agradecerte porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Nos escogiste para ser tus hijos. Durante nuestra niñez, durante nuestra adolescencia, durante nuestra juventud, vivimos muchas circunstancias, rechazos, vivimos muchos atropellos, mucha maldad, mucho bullying que nos aplacó a nosotros, que destruyó en nosotros el autoestima. Pero qué bonito reconocer en estos momentos que tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo y nos escogiste a nosotros para que seamos tus hijos, tus sacerdotes y tu pueblo. Hoy te damos gracias porque no somos cualquier persona. Somos hijos del Rey de Reyes, somos sacerdotes del Dios Altísimo y somos el pueblo escogido de Dios. Gracias, gracias por esa bendición. Permite, Señor, que pueda yo amarme a mí mismo, rechazar todo aquello que ha destruido mi vida, empezar a amarte a ti y amar a mi prójimo, porque ese amor hacia mi prójimo será tan grande en la medida en que yo me ame a mí mismo. Gracias, mi Señor. Es un proceso. Hoy empezamos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú mismo inicies la sanidad de nuestro corazón, sanando toda herida, sanando todo dolor que se causó en la niñez, en la juventud, en nuestras vidas, por tanto rechazo. Pero que tú nos abrigues con tu amor, que tú nos permitas experimentar ese amor tuyo y en esa medida podamos amarnos a nosotros mismos, sabiendo que no somos cualquier persona, sino hijos tuyos, sacerdotes tuyos y pueblo tuyo. Gracias, porque empiezas en nosotros esa obra de sanidad interior. La perfeccionarás. Cada día, Señor mi Dios, podremos experimentar mayor amor hacia nosotros mismos y mayor amor hacia el prójimo. Te agradecemos por esta bendición de tu palabra y por eso que tú empiezas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.